Bienvenidos amigos programadores. En el video de hoy les voy a mostrar cómo trabajar con archivos y directorios en C#. Les voy a mostrar la forma más sencilla de hacerlo utilizando las dos clases estáticas que C# y el framework.net o .NET Core también nos proveen, como la clase File y la clase Directory. Así que cuando estén listos los espero después de la intro. Vamos a empezar por el principio en este ejemplo y vamos a crear un archivo a partir de algo que escribamos por consola. Así, con una funcionalidad súper sencilla y simple, van a poder ver a su vez lo sencillo que es escribir en un archivo en C#. Primero voy a escribir un pequeño texto para que sea obvio lo que hay que hacer cuando la consola aparezca. Y eso lo vamos a empezar con un console.writeLine. Y aquí escribiré algo así como please add some text. Luego voy a capturar lo que sea que el usuario agregue por pantalla y lo voy a capturar en una variable de tipo string, que haré equals to console.readLine. Con esto vamos a leer el input que el usuario escriba por pantalla. Y ahora voy a utilizar la clase file. La clase file provee métodos estáticos para crear, copiar, eliminar, mover y abrir un solo archivo. Es decir, básicamente todo lo que necesitemos hacer con archivos lo vamos a poder hacer a través de la clase file. Y además voy a estar utilizando para este primer ejemplo puntual uno de los métodos más importantes de estos métodos estáticos de la clase file, que es el método writeAllText. Si leemos la descripción, veremos todo lo que este método es capaz de hacer. Crear un nuevo archivo, escribir el string o la cadena de texto especificada dentro de ese archivo y luego cerrarlo. Si el archivo ya existe, entonces lo va a sobreescribir. Y eso es sumamente importante tener en cuenta. Fíjense que este método recibe dos parámetros. El primero es path y el segundo es el contenido, es decir, la cadena de texto. Con path es importante decir que podemos utilizar la ruta absoluta del archivo, es decir, la ruta completa en la cual queremos que el archivo se cree, como c /user, el nombre del usuario, etc. O simplemente podemos definir un nombre para el archivo, que es la última parte de la ruta, y entonces el archivo será creado en el directorio de ejecución de la aplicación. Y eso es exactamente lo que voy a hacer y luego les voy a mostrar cuál es este directorio de ejecución. Vamos a ponerle como nombre new file.txt y en contents voy a obviamente enviar text, que es lo que estaré recibiendo por pantalla. Ejecutemos esto que hemos escrito hasta acá y veamos el resultado. Aquí aparece entonces primero lo que hemos escrito en nuestro console.writeLine, please add some text, y a continuación está el cursor para que escribamos texto. Por lo cual escribiré algo, some text for the new file. Enter. Y listo. No obtengo mucha más información que esta a través de la consola, pero si hacemos botón derecho en el proyecto y vamos aquí abajo, Open Folder in File Explorer, si lo tienen en español será abrir carpeta en el explorador, y esto nos va a llevar directo a el directorio de ejecución. Ahora bien, o mejor dicho, esto nos va a llevar a el directorio en donde está alojado el proyecto, pero el directorio de ejecución va a estar adentro de bin, debug, netcore app, y aquí vemos que se ha creado nuestro archivo new file. Y si lo abro, aquí está el contenido, que es exactamente lo que hemos enviado o lo que hemos escrito como input en la consola. Es decir que, si lo ejecutamos de nuevo, ahora sabiendo que el archivo existe y que tiene contenido, podemos esperar que el contenido del archivo contenga nuestra nueva cadena de texto y que no ocurra ningún error, porque como ya vimos antes, el método writeAllText va a sobreescribir lo que sea que haya en el archivo si el archivo existe. Por lo tanto, lo hagamos de nuevo. Y aquí voy a escribir this is some new text for the file. ¿Sí? Un texto completamente distinto. Le damos Enter. Y si vamos de nuevo a la carpeta bin, debug,
etc. Aquí entonces veremos que la cadena de texto anterior se ha perdido y en su lugar está simplemente la nueva, la que hemos escrito recién. Pero en la realidad podría suceder que no querramos simplemente sobreescribir el contenido de un archivo existente, sino que necesitemos mantener el contenido actual del archivo y solo agregar nuestra nueva cadena sin borrar la existente, de modo de ir acumulando el texto. Y para esto, antes que nada, vamos a empezar por verificar si el archivo existe o no. Si no existe, entonces vamos a crearlo, pero debemos primero estar seguros de si existe. Y para eso vamos a utilizar ahora el método exists de la clase estática file. Es decir que aquí tenemos dentro de file otro método exists que recibe, como pueden ver, un path que funciona exactamente de la misma forma que les dije en writeAllText. Si aquí escribo simplemente el nombre del archivo, entonces lo irá a buscar al directorio de ejecución de la aplicación. Pero si la ruta es una ruta absoluta, entonces lo irá a buscar a esa ruta absoluta. Podemos elegir cualquiera de las dos opciones. Así como está, voy a modificar un poquito el código para que se adapte a mis nuevas necesidades. Voy a escribir un if aquí y voy a decir, si esto no es cierto, es decir, si el archivo no existe, entonces quiero write all text, ¿sí? Quiero que lo cree. Lo mismo que hacíamos antes, ¿sí? Ahora bien, si el archivo sí existe, no vamos a reemplazarlo, sino que esta vez usaremos el método append all text, siempre de la clase file. Veamos un poco la descripción para entender más de qué sirve. Y dice, abre un archivo, agrega el string especificado y luego cierra el archivo. Si el archivo no existe, entonces lo crea. En nuestro caso, al haber agregado esta condición, utilizando el método exists, podemos estar seguros de que en este punto, a esta altura, el archivo existirá. Por lo tanto, aquí diremos newFile.txt, text. ¿Sí? Por lo tanto, voy a de nuevo agregar algo por consola, voy a chequear si el archivo existe o no a través de este método. Si el archivo no existe, entonces voy a crearlo con el mismo método writeAllText que usábamos antes. Y si sí existe, lo que voy a hacer es indicarle que no elimine el contenido que está en el archivo, sino que lo mantenga y en su lugar agregue el nuevo contenido. Veamos una vez más cómo era el contenido, ¿sí? Para que lo recuerden. This is some new text for the file. Si ejecutamos esto, voy a escribir this should be as well. Otro texto. Volvamos al directorio de ejecución y voy a abrir de nuevo el archivo new file y vean cómo se ha mantenido lo que estaba antes y exactamente a continuación o inmediatamente después se ha agregado el nuevo texto. Eso es lo que podemos esperar del método append all text. Otra opción hubiera sido leer todo el contenido del archivo, modificarlo y luego volver a guardarlo, porque en este caso no tenemos la opción de manipular de ninguna manera lo que ya está escrito. Entonces, volvamos sobre eso y en lugar de usar simplemente append, vamos primero a leer todo el contenido del archivo. De modo que el primer bloque del if no cambia, todavía no va a cambiar en nada. Lo que sí podemos hacer es crear una variable file en la cual escribiremos el nombre del archivo para no tener que escribirlo todas las veces. Y aquí usaremos file cada vez que tengamos que escribir el nombre. Y para que el código quede un poquito más limpio. Bien, o mejor, perdón, pero le vamos a poner file name para que no genere ningún tipo de confusión. Perfecto. Entonces, lo que sí vamos a hacer ahora es, vamos a cambiar lo que haremos cuando el archivo sí existe. Primero que nada, voy a crear un string builder. String builder, que para los que no saben es simplemente una clase que nos permite
concatenar strings de una manera mucho más eficiente y más performante. Y lo que voy a hacer es agregarle un string inicial, ¿sí? Voy a poner un texto que aparecerá al inicio del string anterior. Bueno, por ejemplo, this was the previous text. Dos puntos. Luego vamos a leer el contenido del archivo. Y eso lo haremos siempre, la clase file, utilizando otro de esos métodos que aquí me lo sugiere, readAllText. Como dice su descripción, abre un archivo, lee todo el contenido y luego lo cierra. Por lo tanto, readAllText, de nuevo enviaremos filename, que es la ubicación en donde está nuestro archivo, y lo que voy a hacer con el resultado de esto es agregarlo a mi string builder. ¿Sí? Tengo un primer string inicial, una cadena de texto inicial, luego tengo el contenido actual del archivo, que me lo da el método readAllText, y después voy a insertar otra línea de texto con el texto nuevo que se agregue por consola. Y voy a decir append line, this is the new text, dos puntos, más text, ¿sí? Lo que sea que ahora el usuario agregue por consola. Y ahora, por último, vamos a escribir en el archivo, de nuevo utilizando el método writeAllText, de modo que reemplace todo el contenido del archivo con lo nuevo. Y aquí lo haré en filename, pero en lugar de escribir solo text, voy a hacer stringbuilder.toString para que devuelva todo el contenido del string builder. Vamos a ejecutar. Y le voy a poner algo cortito, the last string. Bien, veamos cómo se ve esto. New file, doble clic. Y fíjense lo que ahora obtuvimos. Tenemos, primero, this was the previous text, que es justamente lo que agregué como mi string inicial. A continuación, tenemos el string o la cadena de texto que ya estaba en el archivo. Y por último, agregué la nueva cadena de texto. ¿Sí? Es decir que he logrado no solo incorporar lo que ya había en el archivo a mi nueva cadena de texto, sino que además modifiqué, alteré lo que estaba en el archivo y además le sumé lo nuevo. ¿Sí? Fíjense cómo ahora tenemos un comportamiento un poco más sofisticado y ya hemos aprendido cómo escribir y leer archivos, además de cómo verificar la existencia de los archivos y actuar en base a eso. Otra cosa que podemos hacer con los archivos es renombrarlos. Y aunque no suene tan intuitivo, para renombrar un archivo debemos utilizar el método move de la clase file. Para comprobar esto, simplemente al final del bloque voy a hacer un file.move y aquí voy a agregar el nombre de mi archivo, filename, y le voy a cambiar el nombre a uno nuevo, secondfile.txt. Ejecutemos esto. Un nuevo string tenemos que agregar, the last string, que va a estar el último de todo. Y si vamos a ver de nuevo nuestro archivo, vean cómo ahora el archivo new file no existe más y en su lugar tenemos second file, que tiene exactamente todo lo que había antes, más el nuevo texto, ¿sí? The last string. Lo último que faltaría aprender aquí es cómo eliminar un archivo, lo cual también se hace a través de la clase static file. Para mostrarles eso, voy a simplemente eliminar todo esto y voy a hacer un file.delete, ¿sí? Así de intuitivo, el nombre del archivo era secondfile.txt, punto y coma, ¿sí? Con esta simple línea debería ser suficiente. Ejecutamos, la consola obviamente no nos devuelve nada muy útil porque no hemos impreso nada, pero si vamos a nuestro directorio vemos como no está más el archivo, ¿sí? Ha desaparecido, se ha eliminado. Así de sencillo es trabajar con archivos en C#, utilizando la clase static file y utilizando todos sus métodos que prácticamente se explican solos, podemos manipular archivos
tanto como necesitemos. Lo mismo está el método copy, por ejemplo, y el método move, que lo usamos para renombrar, pero también sirve para mover archivos de un directorio a otro. Y hablando de directorios, trabajar con directorios no es muy diferente a trabajar con archivos, ya que C# nos ofrece la clase estática Directory, que es la que nos va a permitir manipular directorios con gran facilidad. Escribamos ahora un pequeño programa que nos permita crear un directorio en base a un nombre tomado por consola, que sería algo similar a lo que hicimos recién. Podemos hacer console.writeLine. Vamos a decir, please enter a name for the new directory. Eso es lo que veremos por consola. A continuación, en una variable string directory name, voy a capturar lo que se ingrese por consola. Y ahora sí, voy a usar la clase directory y voy a simplemente decir create directory. Tan simple como eso. Igual que con archivos, podemos agregar la ruta completa del lugar en donde queremos el directorio o podemos agregar solo el nombre y entonces el directorio será creado dentro del directorio de ejecución del programa. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Directory name. Si ejecutamos esto, le vamos a poner my new directory y listo. Volvamos a nuestro directorio de ejecución y aquí está entonces nuestro directorio recién creado. Y tal cual la clase file, la clase directory también contiene un método exists que comprobará si el directorio existe o no. Por lo tanto, podemos decir if directory.exists directory name. Entonces escribiremos un pequeño mensajito. Your new directory has been created. Probemos de nuevo. My second new directory. Y como ven, aquí está el mensajito por consola, es decir, que ha creado el directorio, luego ha verificado que ese directorio exista y como existe, ha impreso esta línea por consola. Y aquí tienen el directorio, ¿sí? Es decir, de una manera muy similar podemos trabajar con directorios y con archivos. También podemos eliminar un directorio, obviamente, con igual facilidad. Por lo que voy a expandir un poquito este if. Y aquí diremos si el directorio existe, directory.delete. Enviamos directory name. Y lo que voy a hacer después de eliminarlo es volver a preguntar si el directorio existe. .exists directory name. Y lo que aquí quiero es preguntar lo opuesto. Si el directorio no existe, entonces voy a imprimir un mensajito, porque eso significa que el directorio ha sido eliminado. Vamos a poner un punto de interrupción aquí, antes del delete, para demostrar que efectivamente lo va a borrar. Y vamos a crear my third directory. Enter. Y aquí en este punto todavía no lo he eliminado, ¿sí? En este punto lo que ha hecho es, ha creado el directorio y ha validado que existe efectivamente. Por lo tanto, si vemos aquí, vemos que el directorio existe. Ahí está. ¿Sí? Lo ha creado. Y si ahora le doy F5, abrimos de nuevo la consola, vemos el mensaje de que el directorio ha sido eliminado y si abrimos de nuevo la carpeta, vemos que se ha ido del directorio de ejecución. Y eso sería todo por el video de hoy. Les he demostrado con qué facilidad se puede trabajar con archivos y con directorios en C#. Si el video les gustó, déjenme un like, así ayudan al algoritmo de YouTube a que llegue este video a mucha más gente. Si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal y déjenme en comentarios cualquier cosa que quieran ver, qué quieren aprender, qué videos quieren que haga y estaré feliz de hacerlos para ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.